En este vídeo voy a responder algunas de las preguntas que me habéis dejado en los comentarios de YouTube, por email o en las diferentes redes sociales. La primera pregunta dice así: pensé que había que esperar a la edad de jubilación para rescatar el plan de pensiones. ¿Solo se puede rescatar lo que invertiste hace 10 años? Pues bien, los planes de pensiones se pueden rescatar por contingencia. Estas son jubilación, incapacidad permanente reconocida por la Seguridad Social, fallecimiento, que pasa el plan de pensiones a los beneficiarios, ojo, no a los herederos, a los beneficiarios, y dependencia severa o gran dependencia reconocida según la Ley de Dependencia de España. Además de estas contingencias, hay 3 supuestos especiales de liquidez. El primero es el desempleo de larga duración, cumpliendo las siguientes condiciones: situación legal de desempleo, no vale dejar el trabajo por tu cuenta de forma voluntaria; estar inscrito como demandante de empleo en el SEPE; y haber agotado la prestación contributiva por desempleo. El segundo supuesto especial de liquidez es el de enfermedad grave, que impide trabajar durante 3 meses al menos con intervención clínica, o una enfermedad grave permanente, y esto requiere del certificado médico. Y finalmente, como se ha mencionado en la pregunta, el tercer supuesto especial de liquidez es el de rescatar participaciones que tengan al menos 10 años. Todas las participaciones que tengan una antigüedad de 10 años o más las puedes rescatar, la participación y la rentabilidad que ha conseguido esa participación. Vamos con la segunda pregunta, que parece muy liosa, pero no lo es tanto. Y dice así: buenos días, para calcular la pensión de jubilación se suman las bases de cotización de los 300 meses, o sea, 25 años anteriores a la jubilación, y se divide el resultado por 350. Al resultado se le aplica el coeficiente reductor correspondiente si no se tiene derecho al 100% de la pensión. Pero por curiosidad, cuando computen los 27 mejores años de los últimos 29 años cotizados, en lugar de por 350, ¿por cuánto habrá que dividir? Muchas gracias. Todo esto parece muy lioso, pero no lo es tanto, lo explicamos en un momento. Ahora mismo estamos en mitad de un periodo transitorio hacia un modelo de computar los mejores 27 años de los 29 últimos. Es decir, se descartarían los 2 peores. El sistema que teníamos hasta ahora, como bien dice la pregunta, era el de los últimos 25 años. Pues bien, como estamos en un periodo transitorio, este nuevo sistema se irá aplicando progresivamente y los cálculos que se hagan se cogerán las 2 formas de cálculo, el anterior y el nuevo, y se aplicará el que mayor beneficios tenga, el mejor pensión deje al contribuyente, al pensionista. Cuando cogíamos los últimos 25 años, es decir, los últimos 300 meses, luego se dividía entre 350. ¿Por qué? ¿De dónde sale este número? Pues bien, esto simplemente es para pasarlo a 14 pagas. 300 por 14 entre 12 nos da esos 350. De igual manera, y siguiendo la misma lógica, cuando se computen 27 años, los mejores 27 años de los últimos 29, se dividirá entre 378. ¿Por qué? Pues porque 27 años son 324 meses, por 14 entre 12 nos da 378. Como digo, esto es una cuenta simplemente para pasar algo de 12 pagas, una al año, a 14, por las 2 pagas extra que tienen los pensionistas. Vamos con la siguiente pregunta, también muy interesante. Muchas gracias, muy buenos consejos. En especial muy interesante la idea de rescatar los planes de pensiones durante las fases que has comentado. Esto viene referido al anterior vídeo, lo dejo por aquí enlazado, de bajas rentas por trabajo, sobre todo si después esperas pensiones medias o altas. Caso de un periodo de paro antes de la jubilación, para valorar si coger todo el paro o prejubilarnos antes, ¿cómo realizamos los cálculos para valorar dicho ahorro? Esta es una pregunta bastante compleja que requiere de un estudio personalizado a la situación del cliente concreta, pero vamos a analizar y plantear el problema para arrojar más luz y dar algunos consejos de cómo podemos enfrentar este cálculo. Bien, aquí la protagonista es la tabla del IRPF, la tabla de renta del trabajo. La dejo por aquí en el vídeo y ya sabemos que esta tabla tiene parte estatal y parte autonómica. Aquí voy a utilizar una media para tu comunidad. Seguramente esta tabla sea ligeramente diferente. Y aquí, para hacer los cálculos con precisión, y esto es muy importante, tenemos que tener en cuenta nuestro mínimo personal y familiar. Esto depende de tu edad, depende de tu hijo, etc. Así como digo, cada caso es un mundo, cada caso necesita ser calculado de manera individual, pero bueno, aquí lo podemos dejar planteado a grosso modo. Básicamente aquí vamos a plantear 2 escenarios diferentes. En el primer escenario rescatamos planes de pensiones antes de la jubilación y en el segundo escenario después de la jubilación. Bien, en este primer escenario donde rescatamos el plan de pensiones antes de jubilarnos,
A su vez los podemos dividir en dos subescenarios o dos tramos para diferenciarlos mejor. En el primero cobraríamos la prestación de desempleo y en el segundo ya no la cobramos. Pues bien, a esa pensión de desempleo, si la hubiera, habría que sumarle la cantidad que rescatamos del plan de pensiones. Esta cantidad no es un número arbitrario, sino que la ajustaríamos para no pasarnos de tramo. Por ejemplo, si no queremos pasarnos al tramo del 37%, no podríamos pasarnos de 35.200 euros. Aquí es donde se abre la posibilidad muy interesante si en este escenario, en la parte donde ya no cobramos la prestación por desempleo, rescatamos plan de pensiones. Porque si no tenemos ingresos de ningún tipo, ni de trabajo porque estamos en desempleo, ni de prestación de desempleo porque ya la hemos agotado, ni tampoco de alquileres, que los alquileres van a esta tabla, si no tenemos ninguno y tenemos un mínimo exento, podemos rescatar esa misma parte de los planes de pensiones y potencialmente rescataríamos al 0%. Es un caso específico, pero que lo podemos plantear y, como digo, si esto lo planteamos a años vista, con 5 o 10 años de planificación anticipada, podemos plantear este escenario y disfrutarlo en un futuro, que fiscalmente es muy ventajoso. En el segundo escenario hacemos lo mismo, utilizando la tabla del IRPF y haciendo el cálculo de qué pensión nos quedaría. A esa pensión le sumamos lo que vamos rescatando del plan de pensiones sin pasarnos de tramo. Cosa a tener en cuenta y que nos toca afinar un poquito más. El rescate del plan de pensiones, a no ser que tenga una cantidad muy baja, va a ser progresivo, va a ir poco a poco. Por esto de que he dicho que si rescatamos una gran cantidad, subimos de tramo. Entonces, básicamente, cada año deberías tener que ajustar para no subirte de tramo. De esa manera estarías optimizando tu rescate. Esto se traduce que va a tener que equilibrar el rescatar el plan de pensiones antes, pagando más impuestos, o repartirlo durante más años sin saltarte tanto de tramo y, claro, va a ser más eficiente fiscalmente, pero va a tener el plan de pensiones ahí parado durante más tiempo. Comparado no quiero decir que no esté rindiendo, el plan de pensiones, aunque tú estés jubilado, si sigue el dinero invertido en el plan de pensiones, eso sigue invertido, sigue generando rentabilidad potencialmente, pero sí que es verdad que la diferencia de rendimiento generalmente entre planes de pensiones y fondos de independientes o ETF suelen ser muy grandes. No podemos comparar el típico plan de pensiones del banco de toda la vida con un rendimiento muy pobre, con un fondo de JP Morgan, de una cartera bien estructurada, que al final va a dar mucha más rentabilidad a largo plazo. Además, a esto hay que sumarle el tema de la herencia. Si tú el plan de pensiones realmente no lo necesitas y algo que quieres dejar incluso en herencia, va a ser muy interesante que lo transformes en fondos de inversión cuanto antes, porque gracias a la plusvalía del muerto, cuando los herederos hereden este fondo de inversión, la plusvalía se va a resetear. En cambio, si heredan un plan de pensiones, ese plan de pensiones, si lo quieren rescatar, se van a tener que ir al tramo de IRPF muy alto. Es decir, ese plan de pensiones se sumará a su sueldo y se irán a un tramo muy alto, pagando muchos impuestos. Entonces, por todo esto que acabo de decir, a veces es interesante pagar un poco más de impuestos en el tema del rescate del plan de pensiones por poder pasarlo a fondos cuanto antes. Porque el coste de oportunidad, tanto en rentabilidad y el tema de la herencia, hacen que merezca la pena muchas veces pagar ese peaje fiscal. Más cosas a tener en cuenta para realizar este cálculo. Y es que en la pregunta se ha mencionado la prejubilación. Pues bien, hay que tener en cuenta que si nos jubilamos antes, eso tiene una penalización en la pensión, una pensión que vamos a disfrutar toda la vida hasta que nos muramos. Entonces, en este cálculo, para afinarlo al máximo y hacer los números como debe ser, tenemos que tener en cuenta nuestra esperanza de vida. De lo contrario, la comparativa no sería justa. Y otra circunstancia a tener en cuenta muy interesante es que durante la prestación de desempleo estamos cotizando conforme a nuestra última base. En realidad, la base media de los últimos 180 días. Si estamos trabajando con la base máxima o una base muy alta, va a ser muy interesante que sigamos disfrutando de ese paro porque estamos cotizando de nuevo a esa base máxima o muy alta. Así que, como puedes ver, es un cálculo, un análisis que requiere de bastantes horas, conviene ir al detalle y que cada persona es un mundo. Pero aquí te he dejado claves muy interesantes y pistas por dónde puede ir según cuál sea tu caso. Pasamos a otra pregunta, que esta me la hizo un muy buen amigo mío, y es que desde una conocidísima entidad bancaria a su hermano le ofrecían para invertir dos opciones y me pidió consejo. La primera era un depósito de al menos 150.000 euros para que le diese un 1,45%, que no puedo evitar reírme. Esta opción es fácilmente descartable. Al final no es solo que un depósito sea ilíquido, no puedes disponer de tu
tu dinero cuando quieras y que este tipo de bancos no solo no te dan el beneficio si no lo mantienes todo el tiempo, sino que incluso puede que tenga alguna penalización si lo rescata antes de tiempo. Y bueno, ese 1,45 no sé si merece mucho comentario, pero un interés ridículo hoy en día. Se pueden conseguir intereses mucho más altos en productos igualmente seguros. Y la segunda opción que le ofrecían, que mete miedo al diablo, era un fondo monetario con una cartera gestionada de la que ellos tienen y un PIAS. Aquí lo que tenemos es un pack de comisiones de productos muy poco interesantes. Pero bueno, yo entiendo que a quien no esté familiarizado con estos productos no pueda todavía entender por qué no son interesantes. Empezamos por el fondo monetario del banco. No tiene mucha historia, era un fondo monetario peor que fondos monetarios de gestores independientes. No es muy interesante. Por otro lado, una cartera con diferentes estrategias que en realidad tiene diferentes capas de comisiones que el cliente no está viendo, porque tiene la capa de la comisión de la cartera y luego la capa de los fondos subyacentes. Ahí es donde los bancos aprovechan para meter sus propios fondos, así que van cobrando varias veces. Una cartera con un rendimiento mediocre siendo muy generoso y que desgraciadamente veo que es un producto muy popular que se lo cuelan bastante a la gente. Entonces creo que tendrá su vídeo aparte. Y ahora le toca el turno al PIAS. Ya he insistido mucho en diferentes artículos y partes de diferentes vídeos que es uno de los peores productos. Aparte de varias capas de comisiones, se añade la iliquidez y diferentes costes ocultos. También algunos tienen hasta penalizaciones por salirte antes de tiempo. Hay muchísima gente que está atrapada en los PIAS, que se mete sin saberlo y una vez pasa un año se da cuenta realmente del producto que ha contratado, se quiere salir y ya es demasiado tarde. Así que si es tu caso, si te lo estás pensando, ahórrate el disgusto. Siguiente pregunta, una que me hace mucha gente, sobre todo cuando me conocen, saben a qué me dedico. ¿Por dónde empiezo? Es que esto es un lío de fondos, de tal, de depósitos, de bancos. Dime por dónde empiezo. Pues bien, creé una serie de vídeos, tengo una lista de producción de vídeos que creé expresamente para los que empiezan de cero. Y se lo cuento como se lo contaría a un amigo. Así que te dejo por aquí el enlace y échale un vistazo porque merece realmente la pena. Siguiente pregunta. Tengo el dinero en el banco y en algunos fondos. ¿Cómo sé si lo estoy haciendo bien o mal? Esta confusión es súper común porque el del banco te vende que todo está maravilloso, pero tú realmente sabes que hay algo ahí que no encaja, no terminas de confiar, ves que hay algo que podría ir mejor. Pues bien, como regla de oro, si tienes fondos con el nombre del banco, es decir, Banco Pepito Renta Fija o Banco Pepito Renta Variable Europea, mala señal. También pasa lo mismo en carteras propias del banco de estrategia múltiple y cosas así. Es un mal producto. Los fondos de los bancos realmente no compiten con gestoras independientes tipo JP Morgan, Amundi, Fidelity, Schroder, Robeco, Pinco, etc. Para cualquier fondo propio del banco puedes encontrar uno de una gestora independiente que te ofrezca mejor rentabilidad y o menor volatilidad dentro de la misma categoría. Al final, los bancos tradicionales juegan a que han estado ahí toda la vida y se han ganado esa confianza especialmente de la gente mayor. Pero en una sociedad con educación financiera no tendrían ni un solo cliente en el tema de inversión. Una de las prácticas que desgraciadamente he visto muchos que utilizan para intentar engañar a los clientes es la del benchmark, que es la comparativa. Algo muy típico es que comparan su fondo o su cartera con uno más conservador. Y claro, si está asumiendo más riesgo, lo normal, por muy mal fondo que sea, es que tenga más rentabilidad que uno de una categoría más conservadora. Pero claro, esta comparativa es a todas luces injusta. Otra de las estrategias que utilizan para colar este tipo de fondos o hacer creer que van bien a los que ya tienen este fondo es la de aprovecharse de un periodo positivo en la bolsa. Un caso que me encontré hace poco, pero que es un patrón que se repite a menudo, es la del cliente que, bueno, está contento incluso con sus fondos de su banco de toda la vida. Ve que ha tenido un rendimiento positivo, que ha ganado un 6% en los últimos años y está contento, piensa que todo va bien, su gestor se lo ha vendido muy bien, así que, bueno, ve que su dinero crece. Pero en realidad, con una cartera de fondos independientes, utilizando el mismo nivel de riesgo, la rentabilidad estaba por encima del doble. Era en torno al 15% en este caso. De un 6 a un 15%. Claro, si tú no sabes la alternativa, ni te lo planteas, ves que un 6% está bien, pero cuando ves que realmente la rentabilidad que debería haber obtenido por ese nivel de riesgo era del 15% y eso supone miles de euros, da que pensar. Así que en definitiva, si tienes fondos en el banco de toda la vida, dale una vuelta porque seguramente sea muy mejorable. Y vamos con la última pregunta. ¿Tiene sentido invertir si apenas me quedan 5 años para la jubilación? Y la respuesta es que por supuesto.
Da igual que tu horizonte temporal sea de 6 meses, de un año, de 5 o de 20. La inversión se ajusta a tu horizonte temporal, se ajusta a tus metas. Y piensa que después de la jubilación no se acaba la inversión. Tu dinero tiene que seguir invertido, quizás de manera más conservadora, pero que vaya batiendo la inflación. De lo contrario va a perder mucho valor adquisitivo. Hasta aquí el vídeo. Si tienes más preguntas déjamelas en los comentarios y en una siguiente edición trataré de responderlas.